¿En qué parte se había equivocado? Ah, tú me dijiste de los puntos, ¿verdad? ¿Te salían otros puntos diferentes? Sí, me equivoqué en un signo. Y- Miren, si ustedes hacen uso de una graficadora, como es el caso de GeoGebra, simplemente aquí puedo observar mis puntos. Ahora, Zoid preguntaba una cosa. ¿Qué tipo de rectángulos voy a utilizar? ¿Van a ser de diferencial Y o de diferencial X? Recuerden que si ustedes utilizan el diferencial X, los rectángulos son de forma horizontal o de forma vertical. Niños, si utilizo rectángulos de forma diferencial X, ¿son vertical o horizontal? Verticales. Verticales. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo dibujo, suponiendo que escojo diferencial X, ¿no? ¿Cómo voy a saber? Aquí es el punto de cómo saber si es diferencial X o diferencial Y. Si escojo diferencial X, a la hora que dibujo un rectángulo aquí, por ejemplo, ¿qué curvas estoy agarrando? Solamente estoy agarrando la curva de la parábola. Si lo dibujo aquí de este lado, solamente estoy agarrando la curva de la circunferencia. Entonces, ahí ya estoy descartando los rectángulos de diferencial X. ¿Por qué? Porque el rectángulo que yo dibuje o que yo utilice tiene que agarrar a las dos curvas. En cambio, si agarro la curva del diferencial Y, lo ponga en el lado que lo ponga, voy a obtener la curva de la parábola y la curva de la circunferencia. No sé si me explico ahí. Eso es lo que va a determinar si va a ser un diferencial X o un diferencial Y. ¿Sí quedó claro? Sí, ya vi mi error, ya vi mi error. Bueno, aquí ya tengo X, pero como voy a obtener este rectángulos diferencial Y, prácticamente los puntos que yo necesito son los puntos en el eje Y. Entonces, como ya tengo X, puedo calcular Y sustituyendo en la primera o en la segunda ecuación. La segunda ecuación está más simple y tengo que es Y al cuadrado menos 8X más 16 igual a 0. Pero X ya quedamos que es 4, entonces tenemos que Y al cuadrado menos 8 por 4 más 16 igual a 0. Y lo voy a poner calcular Y. Tenemos Y al cuadrado menos 8 por 4, 32, más 16 igual a 0. 32 negativo más 16 positivo me da menos 16. Y al pasar al otro lado de la igualdad sería 16 positivo. Quiere decir que el valor de la Y va a ser más menos 4. Y en efecto, aquí tengo el punto 4,4 y el punto 4, menos 4. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Alguien logró terminarla? Niños, ¿están por ahí? No, dice Zoid. ¿Los demás lograron terminarla? No, es que le digo, profe, yo usé el rectángulo de X y creo que por eso me salió otro resultado medio negativo y así, hola. Por eso les digo, es muy fácil ver cuando la maestra lo está resolviendo, ya no hay ninguna duda. Pero les pongo a ustedes el ejercicio y ya no saben qué hacer. Tuvieron más de 20 minutos para resolverlo. Soy chiquito, profe, no sé resolver integrales. Sí, claro, ahora Disculpen, discúlpeme. ya encontramos los puntos de intersección, ya definimos que van a ser diferencial Y, rectángulos de diferencial Y. ¿Qué otra cosa nos hace falta?
definir quién va a ser f de y quién va a ser g de y, o sea, quién va a ser la positiva y quién va a ser la negativa. Cuando estamos trabajando con diferenciales de y, ¿a quién tomamos primero? ¿O cómo voy a determinar? Que no, cuando es diferencial de y es gx menos f de x. No, es una función f de y. Va a ser Ah, x. g de y menos f de y, ¿no? Sí, la fórmula es esa, pero qué función? O sea, me refiero, ¿va a ser la circunferencia f de y o va a ser la parábola? O sea, ¿quién Ah, van a tomar ustedes como f de y a quién van a tomar como g de y? O sea, la fórmula ya la saben. Es más, se los bueno, voy a escribir aquí la sí, fórmula. La sí, fórmula cuando utilizamos diferencial y es área es igual a la integral definida desde C a D para los puntos f de y menos g de y diferencial y. Pero ¿quién va a ser f de y? O sea, ¿qué función va a ser f de y quién va a ser g de y? ¿Cómo voy a saber quién? dice mi compañera Elena que f de y es parábola y no, circunferencia y g de y es F de f de Y no es y, la F de Y sería la circunferencia, ¿no? ¿por qué, Elena? Porque según lo que los apuntes que me dio, decía que la F de Y era la que estaba a la derecha, digamos así, Ajá. y la G de Y era la que estaba a la izquierda. O sea, tomando del lado positivo de las x hasta llegar al lado negativo, por decir algo. Mm, ¿Así No, o no? no. O sea, la figura que hace, de, Ajá, del este, rectángulo. ajá, lo que hace el rectángulo, la que está, la línea azul, la que está a la derecha, según los apuntes sería la F de Y. Ajá. Y G Y de la, Y. y la morada sería la G de Y. ¿Están de acuerdo con su compañera o alguien piensa diferente? Pues ¿qué es? G de Y sí quedaría este, ¿qué es? Eh, Parábola. La circunferencia sería F de Y. lo que Ah, acaba de decir su compañera Elena es correcto. F de Y, vamos a tomar en cuenta aquí el rectángulo que nosotros dibujamos, este rectángulo que tenemos acá, y vamos a tomar a partir del lado derecho del rectángulo. ¿Con quién toca en el lado derecho ese rectángulo? Toca con la circunferencia, entonces la circunferencia va a ser f de y si seguimos avanzando el rectángulo hacia el lado izquierdo, que es con el otro punto con el que va a tocar, tenemos que toca con g de y, que sería nuestra parábola. Entonces, f de y es la circunferencia y g de y va a ser nuestra parábola. Pero como es una función de y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque si se fijan aquí las ecuaciones, ¿cómo están? Están en términos tanto de la x como de la y. Entonces, para las dos ecuaciones tengo que despejar ¿a qué letra? ¿A la y o a la x? a la x. Exacto, como es una función f de y, tengo que despejar a la x para que la función resultante solo quede en términos de la y. Entonces, la ecuación de la circunferencia, la voy a escribir aquí a un lado, es x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 24 igual a 0. Y la de la parábola es, perdón, y al cuadrado
menos 8x más 16 igual a 0. Entonces, de estas dos ecuaciones, voy a despejar la letra x. ¿Cómo nos va a quedar el despeje de cada una de las ecuaciones? Primero, voy a despejar en circunferencia. Despejar x en la circunferencia. Entonces, todos los términos que no tengan a la x los voy a pasar al lado derecho. Y del lado izquierdo voy a dejar a los que sí tienen a la x, que es x cuadrada menos 2x. Y del lado derecho sería y al cuadrado positivo se va a volver negativo. Menos 24, que está negativo, se va a volver positivo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. sí, profe. ¿Qué más puedo hacer aquí para despejar? Bueno, este binomio que tengo aquí lo puedo completar como un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo completo con un trinomio cuadrado perfecto? Simplemente agarro el segundo término, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Y sería b al cuadrado sobre 2, me va a dar 2 sobre 2. Perdón, es todo al cuadrado, no solamente la b. Al cuadrado va a ser 1. Tal forma que para completar el trinomio cuadrado perfecto, me da aquí que tengo que sumarle 1. Lo que agrego del lado derecho, también lo tengo que agregar del lado izquierdo de la igualdad con su mismo signo. Esos tres términos que tengo aquí ya son un trinomio cuadrado perfecto y los puedo factorizar como x menos 1 al cuadrado. Y del lado derecho que me queda menos y al cuadrado más 25. Si ordenamos aquí los términos para que primero sea el positivo y luego negativo, me va a quedar 25 menos y al cuadrado. Para poder despejar tengo el exponente al cuadrado que necesito sacar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Pero recuerden que no le puedo sacar a cada uno de esos términos, es decir, no puedo sacar raíz cuadrada de 25 y raíz cuadrada de y cuadrada, porque los dos términos se están restando. Entonces queda expresado nada más y este menos 1 pasa al otro lado de la igualdad como más 1. Y la x despejada va a ser raíz cuadrada de 25 menos y al cuadrado más 1. Ya despejé de la circunferencia a la x. ¿Alguna duda de cómo hice el despeje? Muchachos, ¿alguna duda? No, profe. Aquí en esta parte, 25 y al cuadrado, no sé. Es así algo. No sé qué. No entendí la pregunta, Cristian. Bueno, no sé si vas a preguntar algo más, Cristian, pero no te entendí lo que preguntaste. Bueno, ya despejé de la circunferencia, ahora me hace falta despejar en la parábola. Yo creo que entra aquí del otro lado. Vamos a poner aquí, despejar x en parábola. ¿Cómo despejamos la x en la parábola? Hacemos exactamente lo mismo. Tenemos menos 8x es igual a menos y al cuadrado menos 16. Este 8 negativo va a pasar al otro lado de la igualdad
dividiendo y sería x es igual a menos y al cuadrado a menos 16 entre menos 8. Si factorizamos el signo menos tanto del numerador como del numerador, me va a quedar los dos términos positivos, así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda de los despejes? ¿Quién era y al cuadrado sobre 8? ¿Y el 16 qué le vas a hacer? Es que era 8 menos 16 sería que de menos 8, o sea, y al cuadrado menos 8, 8. ¿Por qué menos 8 si el 8 está multiplicando? Ah, sí. Está multiplicando la X, pasa dividiendo. Yeah. Profe, Mandé. ahí en las X siempre debe quedar positivo. En En la la que dice X igual a Y cuadrada más 16 sobre 8. porque factoricé el signo. Como el numerador y el denominador, los dos tienen signo negativo, al factorizar el signo del numerador y el signo del denominador, tenemos menos por menos, me da más. Ah, ok, o sea que mientras Por eso sean quedó el signos más 8, iguales, ¿no? Ajá, exactamente. mientras sean signos iguales, sí se puede. Sí. Sí, o simplemente lo que podemos hacer para evitar eso es a la hora de despejar, en lugar de pasar, voy a ponerlo aquí en un trabajito, la ecuación era y al cuadrado menos 8x más 16 igual a 0. La letra que quiero despejar es la X, no importa si está del lado izquierdo o del lado derecho. A nosotros nos acostumbraron que la letra que se va a despejar queda del lado izquierdo, pero no pasa nada si la pongo del lado derecho. Menos 8x es negativa, pasa al otro lado como positivo. Y esta 8 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y es exactamente lo mismo. Llegamos al mismo resultado. Entendido. Bueno, y todo claro. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Ahí apenas estamos despejando, niños. Yo no sé si tengan dudas. No. Bueno, ya tenemos los despejes y estos despejes, ¿para qué me van a servir? Para hacer la sustitución en nuestra fórmula de cálculo de área entre curvas. Ya definimos quién era f de y ya definimos quién es g de y. Entonces ya podemos hacer la sustitución. De tal manera que tenemos que el área es la integral definida, dice desde C hasta D, para f de y menos g de y diferencial y. Entonces, ¿cuál va a ser mi intervalo? Mi intervalo, como estoy haciendo para rectángulos de diferencial y, tiene que ser el punto de mi coordenada en y, o sea, 4 y menos 4. ¿Sale? 4 positivo menos 4. ¿Cuánto vale f de y? Determinamos que era el valor de la circunferencia, que ya lo despejamos y es raíz cuadrada de 25 menos y al cuadrado más 1. Menos el valor de g de y. ¿Y cuánto vale g de y? Voy a poner un paréntesis. Menos g de y, que vale y al cuadrado más 16 sobre 8. ¿Sí? ¿Vamos bien o hay dudas? Niños, todo bien.
Bueno, entonces continuamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente quitar este paréntesis que coloqué y nos va a quedar una integral para 25 menos y al cuadrado más 1 menos y al cuadrado. Vamos a separar aquí cada uno de los términos, que sería dividiendo entre 8, más, ¿cuánto es 16 entre 8? Estoy separando los términos de esta fracción. Es y cuadrada sobre 8, ya lo puse. Ahora 16 entre 8, Dos. ¿cuánto? 2, pero está afectado por un signo menos, entonces sería Menos menos 2. 2, diferencial y. De tal forma que puedo simplificar este 1 positivo con este menos 2. Y solo, en lugar de tener 4 integrales, solamente voy a obtener 3 integrales. Sería 25 menos y al cuadrado menos y al cuadrado sobre 8 más 1 menos 2 me da menos 1 diferencial y. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿O hay Y el alguna duda? menos 1, ¿dónde salió? ¿Cuál menos 1? Ah, esta resta. Menos 1 menos 2 más 1 menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O todavía no? Ya, profe. No vi el valor de 1. Bueno, entonces, cada una de las integrales, ¿cómo resolvemos cada una de esas integrales? ¿Qué fórmula voy a utilizar en la primera integral, en la segunda y en la tercera? Les voy a separar cada una de las integrales. Pero díganme ustedes qué fórmula voy a utilizar. Se va a dividir por 3, ¿no? O se va a hacer todo en junto. Estoy separando cada una de las integrales. Sí. Los pueden resolver directo, obvio, pero para que quede más claro, los estoy separando aquí. La primera no se puede resolver por la de integrales de b sobre raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Cuál? A ver otra vez, Cristian. Sí es cierto, se puede hacer de otra forma, lo puedes La, compartir. la primera, creo de que B, se la N. resuelve la de a la cuadrada menos b cuadrada. O sea, raíz de a cuadrada menos b cuadrada, que sería b sobre 2 por la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, más la a cuadrada sobre 2 al coseno de b sobre a. Aquí Soy tiene razón, voy a utilizar la fórmula de a al cuadrado menos b al cuadrado. Todo eso dentro de raíz. En la segunda es una b a la n y la tercera es la del diferencial. Entonces, en la primera integral me está diciendo que la fórmula es b entre 2. ¿Cuánto vale b? Es y sobre 2 por la raíz cuadrada, que sería 25 menos y al cuadrado. Luego, más a al cuadrado, que sería 25 sobre sobre 2 2 al coseno del valor de b, que es y sobre sobre 5. 2.
Ah, esa, ¿verdad? Perdón, sí. Sí, está. Sobre 5. Esto sería de la primera integral. Esos dos términos son nada más de la primera integral. En la segunda integral, ¿cuánto nos va a quedar? Tenemos menos 1/8 que quedó fuera de la integral. Y después me queda y cúbica sobre 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es una b a la n. Menos la integral del diferencial es la variable. Y todos estos términos se van a evaluar desde el punto -4 hasta 4. Entonces, antes de evaluar, voy a simplificar aquí nada más este término. Sería y sobre 2, 25 menos y al cuadrado, más 25 medios al coseno de y sobre 5 menos y cúbica sobre 24 menos y. ¿Sí vamos bien? ¿O alguien ya se atoró por ahí? No, sí vamos bien. Andrés, Azul, Benjamín, Yo Samuel, sí estoy bien, profe. ¿sí le están entendiendo? ¿O hay alguna duda? A mí mi única duda era eso, el de saber diferenciar los rectángulos y un despeje que hice mal. Ya, ya, ya. Sí, de Sí, todo para eso les digo que es necesario hacer la gráfica, porque la gráfica nos va a ayudar en mucho para poder definir qué tipo de rectángulos son los que yo voy a utilizar. yo la hice sin gráfica, bien chingón yo, sin gráfica, y Pues todo sí. mal. Ah, Yo ya, ya, ya. no, con razón no me daba ninguna fórmula. Bueno, entonces hacemos la sustitución. Primero voy a hacer la sustitución de límite superior y sería 4 sobre 2. Raíz cuadrada de 25 menos 4 al cuadrado, más 25 sobre 2 al coseno del valor de y, que sería 4 quintos, menos 4 elevado al cubo sobre 24 menos 4. Todos estos términos son mi límite superior. Lo vamos a hacer por separado para que son muchos términos, no nos va a entrar. 4 sobre 2, ¿cuánto es? Pues 2. Entonces tenemos que, aquí nada más he puesto límite superior, ¿eh? Voy a poner aquí límite superior. 4 sobre 2 es 2. Tenemos raíz cuadrada de 4. Perdón, 4 al cuadrado son 16. 25 menos 16 Igual a 9. sería 9. 9 raíz cuadrada de 9 sería 3. Más 25 medios, aquí sí lo voy a dejar representado para no trabajar con decimal. Al coseno de 4 quintos. Menos 4 al cubo, ¿cuánto es? 4 por 4 por 4. Sería 64. Entre 24. 64 entre 24. No es exacto, pero nos queda otra fracción más pequeña que sería 8 tercios. 8 tercios, sí. Menos 4. Aquí el 2 por 3 lo voy a cambiar, lo voy a dejar como 6 de una vez. Entonces, si hacemos la suma o resta de estos tres términos, ¿cuánto me va a quedar? Tengo 6 menos 8 tercios menos 4.
nos da un valor de menos 2/3. Entonces tengo menos 2/3 más 25 medios de arcoseno de 4/5. Vamos a sacar el valor de arcoseno de cuánto es de 4/5, ¿cuánto sería? Ay, sí, no puedo, profe, no traje mi calculadora. ¿No trajo su calculadora? ¿Cómo no trajo su calculadora? Ando en mi casita y olvidé mi calculadora. Bueno, ni modos. Este, ¿Alguien nos puede apoyar ahí? Bueno, vamos a dejarlo ahorita así. El límite superior, al final reducimos. Ahora vamos con el límite inferior. Voy a ponerlo aquí con color azul. Y mi límite inferior, ¿cómo sería? Hacemos la sustitución, pero ahora de menos 4. Sería menos 4 sobre 2, 25 menos 4 al cuadrado, más 25 medios al coseno de menos 4/5 menos menos 4 elevado al cubo sobre 24 menos 4. Este es límite inferior. ¿Cuánto nos da nuestro límite inferior? que no sería menos 6 más 25 medios de arcoseno de menos 4/5 más 64, más 8/3 más 4. A ver, Zoid dice que es menos 6, que sería de estos dos términos. Luego, ¿qué otra cosa me dijiste? Más, ¿verdad? 25 Sí, medios, arcoseno, menos 4/5, menos 4/5. Aquí sería más 8/3 ya reducido, 8/3 más 4. más 4. Simplificamos estos tres términos y ¿cuántos nos da? No va a dar 2/3. 2/3. ¿Sí están de acuerdo los demás o no? Sí. Bueno, a ver, permítanme. Me lo meto en la calculadora a ver qué cuánto nos da. ¿Alguien tiene en la mano su calculadora? ¿Ya metió sus datos? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto dijo Zoid? Zoid, no sé, 2/3 creo que dijo, pero nada más de menos 6, 8/3 y más 4. Más 8/3 serían 28/15 más 4 menos 6 me da menos 2/15. A ver, menos 6 más 8/3 más 4. Aquí es 2/3 más 25 medios de arcseno de menos 4/5. ¿Sí? Pero recuerden que si lo meten a la calculadora, este arcseno de 4/5 les está dando el valor en qué. Profe. Mande. ¿Dónde sacó el 3 ahí? Es lo único que no. ¿Qué 3? Cuando se divide 4 sobre 2, después se multiplica por 3. ¿De dónde lo sacó?
4 sobre 2 lo multiplico por 3 de esta raíz cuadrada. Límite superior. De esta raíz Igual cuadrada. 25, 4 al cuadrado son 16. 25 menos 9, perdón, 25 menos 16 son 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. De ahí, 3 por 2, 6. Ya, solo eso. Ya. Entendí por qué. Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí? Que no va a pasar como una que hicimos al principio. Coseno no pasa seno No, de lo menos que pasa 4 es que quintos. esto No. tenemos que convertirlo. Ah. Acuérdense que si ustedes ponen arcseno, lo tienen como valor de grados. Y esos grados hay que convertirlos, porque no vamos a trabajar grados con números enteros. ¿Qué ¿Sí me no? explico ahí? Para el coseno no sería una función inversa, o sea, sería el seno de menos 4 quintos para calcularlo. ¿No? ¿Cómo? No te entendí. O sea, para poder, o sea, para ya dejarlo en más simplificado todo eso, a coseno. No lo podemos pasar a ángulo, digo, a seno. Pasarlo a seno. ¿Cómo lo...? Es que no te estoy entendiendo, Cristian. O sea, él no lo quiere representar como seno a la menos 1, sino que solo seno. O sea, va a sacar el seno de 4 No. quintos. Miren, ustedes si ponen su calculadora en radianes, ya les va a salir directo la expresión, porque si lo dejan en grados, este valor les va a dar el valor en ángulo, o este valor de acá, por ejemplo. Entonces, muévanle su calculadora para que les dé radianes. Entonces, a la hora que pongan arcoseno de 4 quintos, les tiene que salir en valor decimal, o sea, 0.9272. Chale, a ver cómo se hace esto. Es que no es lo mismo mi calculadora. Debe aparecer una opción o un botoncito en donde puedas mover la configuración de la parte de arriba. No sé Y en si. lugar de que esté la letra D, aparezca la letra R. Aparece como RAT. A ver. Y ahora sí pones arcoseno de 4 quintos y te tiene que salir 0.927. Si lo ponías en ángulo, me parece que daba como 60 y algo o algo así. Me da así menos 53.13. Chale. 53, 4 quintos positivo. Arcoseno de 4 quintos positivo, ¿te da eso? Sí. A ver. Nuestra área va a ser límite superior que teníamos menos 2 tercios más 25 medios. Les digo que el arcoseno hay que trabajarlo como radianes y arcoseno de 4 quintos debe darles 0. Voy a poner 5 decimales. Es 9, 2, 7, 29. Pero 0.013, ¿por qué? No he puesto ningún 0.13. No, pero a mí me da eso. Tengo la menor idea. Chale. Ese es límite superior menos límite inferior que teníamos 2 tercios positivo más 25 medios y ahora es arcoseno pero de menos 4 quintos. Y nos da el mismo valor pero con signo negativo. Si no lo pueden convertir en su calculadora, tendrían que checar el tema en funciones matemáticas
de la parte de cómo convertir, no, de álgebra más bien, de cómo convertir de grados a sistemas sexagesimal. Ah, si usted lo dio, si no me acordaba de eso. Sí. Ah, ya, a ver, lo tengo. Bueno, entonces, realizando las operaciones, vamos a tener menos 2/3 Aquí está. más 25 medios, que multiplica a 0.992.729.000. Y ahí nos da un valor de 10. Oh, sí me da. Y aquí tenemos menos por menos. Este sería menos 2/3. A ver, el otro término es 2/3 más 25 medios, que multiplica a menos 0.92729. Menos por menos me da más. Es el mismo resultado de aquí, nada más y con signo contrario. Pero como aquí hay un signo menos, se vuelve positivo. Hacemos la suma o multiplicamos por 2 y nos da un valor de 21.86. Bueno, 85 más bien. Y listo. No sé si No igual, ¿quedó claro? a ver, ¿Perdón? no igual nos hubiéramos ahorrado muchos pasos si se lo Ajá. hubiéramos hecho de 4 a 0 y luego multiplicado por 2, ¿no? Puede ser también, es una opción, ya que podemos observar que lo mismo que tenemos en la parte de arriba es Es lo de la abajo. misma área que tenemos en la parte de abajo, pero nuestro límite, ya ¿qué coordenada sería? De 0 a 4 o de 0 a -4, depende. Trabajarías con el área positiva de 0 a 4. De 0 a 4. Sí, es lo que estaba viendo y es lo que le iba a decir, si no iba a pasar como la primera que hicimos de cálculo de área entre dos curvas, Que que nos eran dos enseñaban. partes. Sí, que al final quedaban ceros si no aplicábamos la identidad de definidas. Ajá. Sí, pues ya me quedó clarito. Trucazo, listo. Uf. No sé si tengan alguna duda. No, yo ya no, ya me puse pila. Así, examen. Estás loco. Examen, jaja. Saqué 0, que me vaya recu. Ah, hombre, ya valió. Los demás muchachos, ¿tienen dudas? No, yo ya no, ya entendí. Bueno, entonces aquí estaríamos terminando lo que es área entre curvas para pasar al tema que tiene vuelto loco a Zoid y a Cristian con volumen de sólidos de revolución. Pero le puedo tomar foto a los procedimientos. Yo no dije Sí, recuerde Que me que perdí en uno. el PDF No. va a estar ahí en el Drive, pero no sé Ah, en qué parte quieras ¿cómo? que le suba, lo dejo aquí o cómo. No, o sea, ya el procedimiento de la integral. A ver, espérame. A ver, ¿Ahí? ahí. Más abajo. Ahí. Ahí. Más abajo. Por favor. No, ya, ahí está. Yo no Gracias. resolví dos pruebas. Ya Bueno, no lo quiere ver, ya le dio ¿alguien más? miedo. Ya no, está muy feo el tema, ya. Güey, solo es No está imaginación. feo, Solo es tener imaginación. simplemente pues sí, imaginación de cierto punto porque tienen que ver la gráfica como en una gráfica en 3 dimensiones.
Con y la se fórmula complica tal un poco vez, al pero solo tener un plano en 2 dimensiones. no, está muy feo, soy. No está feo. Ahí sí, 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 sí. Me, Esta integral, estas curvas sí estaban difíciles, güey. ¿Cuál Esta que es? hicimos, ¿Este sí ejemplo? estaba difícil. Sí estaba difícil, güey. Porque el Yo primer del eje no lo por entendí. ignorante, porque no me acordaba de los anteriores temas, No, factorización y no me daba. y yo porque usé el de X, güey. O sea, no vi la gráfica bien, ni la entendía para empezar. Nada El más Sol de oí. Revolución fue por la fórmula, sí, sí está chido, pero ya graficando y eso es otra cosa. Pero si con las gráficas hace fácil, o sea, la gráfica te ayuda. Es un gran... Niños, Pero ¿ya? menos, sigamos. Ya. Bueno, entonces permítanme, les comparto pantalla para que miremos los sólidos de revolución. Entonces, quiero creer que los demás ya no tienen dudas, ¿verdad? Déjenme checar aquí el chat que dice. Profe, entonces, Sí, ¿para cuándo sería el problemario acabando el de revolución? Para ayer, azul. como, No, la fecha en la plataforma está para el día de hoy. Recuerden que estos temas estaban ahí en la plataforma. ay, yo estoy Ayer no esperando. pudimos avanzar por la cuestión de la junta que tuvieron, pero pues ni modo, el tema ahí estaba en la plataforma. ¿Qué es para hoy el ese? Sí, para hoy, pues. Pero todavía sigue marcado para 24. Por eso, Bueno, estamos a 28, quedamos que para estos días se los iba a poner. No se los Ah, puse ayer porque pues no, cambiaron por chale, la junta. es que todavía me la neta, falta un método sobre el área entre curvas. ese Es cierto. chamaco, a mí Bueno, solo entonces a les comparto pantalla. entonces, profe, ¿vamos a subir también sólidos de revolución o no? Ah, claro. Ah, no. Ese pude con una nada más, el segundo ya no. Bueno, permítanme avanzar entonces. Tenemos volumen de sólidos de revolución. Dice aquí, se generan al girar un área plana en torno a una recta conocida como eje de rotación o de revolución. Para calcular el volumen se puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos. Entonces, los métodos que nosotros vamos a trabajar ahorita, o el primer método que vamos a ver, es el método de discos. ¿En qué consiste este método de discos? Bueno, ahí tenemos en la pantalla, o no sé si aprecian bien en la pantalla, tenemos dos fórmulas, en donde puede ser que nuestro eje de rotación sea el eje X o que nuestro eje de rotación sea el eje Y. Aquí prácticamente ya nos están dando las fórmulas a utilizar. Si nuestro eje de rotación es el eje X, ahí aparece la fórmula que es volumen es igual a pi por la integral definida desde A hasta B para la función f de x elevada al cuadrado. Si en cambio mi eje de rotación es el eje de las y, entonces la integral va a ser para la función f de y. Pero también vamos a tener otras dos opciones en donde el eje de rotación va a ser otra recta paralela a mis ejes. Puede ser que sea una recta paralela al eje Y o paralela al eje X. Si tenemos, por ejemplo, que la recta es paralela al eje X, sería Y igual a K. Podemos observar ahí abajo de la figura nuestra fórmula y si la función gira en torno a una recta paralela al eje Y, que sería la recta X igual a H, ahí también podemos apreciar nuestras dos fórmulas. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo. Creo que los problemas van a quedar más claros o más entendibles a la hora que chequemos el ejemplo. Dice, encuentra el volumen que se genera al hacer girar el área limitada por una parábola y al cuadrado igual a 4x y la recta x menos 2 igual a 0 alrededor del eje X. Aquí en
El problema ya nos dan la figura. Esta es la figura de tanto nuestra parábola como nuestra recta. Ahí apreciamos que me indican que va a girar esta figura en torno al eje X. Entonces, conforme va girando en torno al eje X, es que se va formando esa figura en 3 dimensiones. Ahora, vamos a la parte de nuestro formulario. Aquí les acabo de mostrar 2 fórmulas. Como ya me está indicando con respecto a qué eje es el que va a trabajar, aquí le voy a poner sólidos de revolución. Y mi ejemplo me está diciendo que, vamos a poner ejemplo 1, me está pidiendo calcular el volumen que se va a dar a la hora que yo gire una parábola y al cuadrado igual a 4x y una recta x menos 2 igual a 0. Y también me dice que es alrededor del eje X. Como ya me está definiendo aquí en qué eje, yo ya tengo la fórmula cuando mi eje de rotación es el eje X. Y la fórmula a utilizar para el eje X es volumen igual a pi de la integral definida desde A hasta B para la función f de x elevada al cuadrado diferencial x. El punto aquí es determinar quién va a ser la función f de x. Entonces, los datos que me da el problema son el eje de rotación y tengo yo aquí 2 figuras. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo determino mis límites superior e inferior para esa integral? ¿No sería graficar? 2. El y, o sea, el límite superior sería 2. ¿Por qué 2? Porque él está despejando la recta. ¿Despejando ya? No. Está despejando la recta, ¿no? Despejando la recta, sería x es igual a 2 y y cuadrada. ¿Dónde está? A ver. Bueno, si no estoy tan mal. ¿Cómo es? No sé, a ver, díganme ustedes Y por qué. cuadrada es igual a 4x, ¿no? Y la otra es x menos 2 igual a 0. A ver. ¿Qué no sería de los puntos donde va a intersectar esta recta? Exacto, mis puntos de intersección, ¿con quién? Con la parábola, o sea, la recta. La recta ya ve que va a tocar 2 puntos. Ajá. Entonces, sería sacar, o sea, despejar en la recta, pues que es x es igual a 2, luego sustituirlo en la ecuación de la parábola y sacarle la raíz para sacar los valores de x. Yay. Pero... ¿Esto es Bueno, o no? está correcto lo que dices hoy. Tengo que encontrar los puntos de intersección entre la parábola y la recta. Los puntos de intersección entre la parábola y la recta, entonces tenemos que realizar nuestra gráfica. Si ven ahí mi pantalla, ¿verdad? Y vamos a tener que mi ecuación de la parábola es y al cuadrado igual a 4x. Entonces tenemos y al cuadrado igual a 4x. Ahí tengo mi parábola. Ahora mi recta es x menos 2 Ya encontré los puntos, igual a 0. Entonces mis puntos de intersección, ¿quiénes son? Raíz de 8.
raíz de 8, pero ese raíz de 8 es para y. Y nos está diciendo que gira sobre el eje de las x. Entonces la coordenada va a ser para el eje de las x. Este sería el caso 2. 2. O sea, el ¿Y punto el donde otro? toca, o ¿Y el otro 2, punto? 0, ¿no? ¿Por qué 2 y 0? Porque es del origen de la parábola hasta donde toca ese punto, digo yo. No sé si Es esté bien. porque es sobre el eje de las x. O sea, esta figura que están viendo aquí, a la hora que la roten sobre el eje de las x, es que se va a generar el sólido. O sea, lo que está en la parte de arriba va a ser lo mismo que va a estar girando en la parte de abajo. ¿Sí me explico? Ya. Entonces lo que tengo que calcular va a ser del punto 0 al punto 2. Oh, Permítanme. es Voy igual a hacer como aquí el de área bajo la curva, ¿no? Algo así. entre curvas, Sí, área entre las curvas. Sí, perdón. más o menos. Sí. Tenemos nuestra parábola y quedamos que más o menos era algo así nuestra parábola, ¿no? Viene algo así la parábola y la recta viene aquí en el punto x igual a 2. Entonces, ustedes lo que van a rotar es toda esta figura y como me dicen que va a girar en torno al eje X, este rectángulo es el que se va a girar y automáticamente ese mismo rectángulo va a ser lo mismo que tenga en la parte de abajo. Por lo tanto, el punto donde yo voy a determinar va a ser desde el punto 0 hasta el punto 2, porque estamos trabajando en el eje de las X, de donde empieza mi curva hasta donde termina mi punto de intersección, que es la recta, que es X igual a 2. No sé si ahí queda claro. Y al ¿Cómo cuadrado dijo? ¿Cómo igual, dijo? Me perdí en esa parte, disculpe. voy de nuevo. Esta es Sí, mi sí. recta X menos 2 igual a 0 y esa es mi parábola Y cuadrada igual a 4X. Entonces, Sí. mi punto de análisis, como ya determiné que es sobre el eje de las X, las coordenadas de los límites superior e inferior debe estar en los puntos de las X. ¿Y cuáles van a ser esos puntos? Pues el punto de inicio o de mi curva inicial, que es en este caso es mi parábola, a donde llega mi recta, que es X menos 2 igual a 0, por lo tanto es el punto 2. Sí. Estos puntos van a ser los límites superior e inferior. Sería pi desde 0 a 2 para la función f de x al cuadrado diferencial x. Pero ¿quién es f de x? F de x es mi función con respecto a y. ¿Y quién es mi función con respecto a y? Sería Si 4X. despejamos de aquí sería y igual a raíz cuadrada de 4x. Pero como me están pidiendo x al cuadrado, Sería perdón, solo f de x al cuadrado, pues ya sé que y cuadrada es es 4X. igual a 4x, ya no tengo que hacer ningún despeje. Y sería 4x diferencial x. Entonces, ahí 4x pasaría multiplicando por pi, ¿no? Sí, Sería pi por resuelvo la integral Sería y 2pi sería cuadrada. pi sobre x al cuadrado. Y pero aquí ese x sería al 2, cuadrado no se cancela porque es con el otro 4 cuadrado. sobre 2. ¿Qué cosa, Cristian? Es que, bueno, a mí la fórmula me lo remarca, bueno, que sería por la función que sería multiplicado por pi y ese se le elevado por cuadrado. Sí, O sea, pero ya despejamos que aquí tienes que despejar y, ajá, porque f de x es y. Si despejas y, sería raíz cuadrada de 4x, pero la función está elevada al cuadrado. ¿A quién vas a elevar al cuadrado? A raíz cuadrada de 4x. ¿Y qué es raíz cuadrada de 4x elevado al cuadrado? Pues 4x positiva, sin raíz. Haz la sustitución pi Al de final se 0 van a a 2 eliminar. y
raíz de 4x elevado al cuadrado. Listo, ahí está tu fórmula. La raíz con el cuadrado se cancela y solo me queda 4x. Sería No, 2pi. no, hiciste todo bien. Me refiero ya después. Integramos y este 4x sería x al cuadrado sobre 2. 4 entre 2 me da 2 y por eso tengo 2pi x al cuadrado. Y aquí tenemos que analizar desde 0 a 2. Hacemos límite superior menos límite inferior, de tal manera que tenemos 2pi por 2 al cuadrado menos 2pi por 0 al cuadrado. Todo este término me da 0 y 2 al cuadrado es 4 por 2, 8pi unidades cúbicas. ¿Ubicas? Y aquí, sí, porque es este volumen. Oh, ya. Pero déjame copiarlo del principio, pues. No sé si más arriba o ahí. No, desde el principio. Ahí está bien. Ahí, profe. Bueno, Esta viste cookie y este es tu gram. o sea, realmente no está difícil, solo es sacar la fórmula dependiendo qué me está indicando, si es con el eje X, si es con el eje Y, si es con respecto a otra recta. A ver, entonces si nos hubiera dicho respecto al eje, a ver que hable cookie. Mi duda era de que, es que en el libro, después de integrar, este se multiplicaba por pi, después se elevaba al cuadrado otra vez. Ahí es donde no entendí mucho. ¿Por qué lo elevaba al cuadrado otra vez? Como, ¿por qué le vas a elevar al cuadrado nuevamente? Sí, es que acá un No, ejemplo. es que creo que el libro no integraba de una vez, o sea, lo integraba así como, por ejemplo, hacer raíz cuadrada de 4x. Es que en esa parte, Ya lo elevaba, ¿no? después de la función, después de bueno, ya lo establece como integral, después la integra, después lo multiplica por pi, después lo eleva al cuadrado, ahí es donde me confundí un poco. Pero ¿por qué va a elevar el pi al cuadrado? No sé, por favor. Puedo le preguntar a la profe, pero ya después ella me dijo otra cosa. Vamos a bajarle, profe. Desconozco cómo este libro, no siquiera sé qué libro es el que estás utilizando. Es de Ringdon. Cálculo diferencial Cada integral. autor lo maneja diferente. Seguramente no utilizaron la fórmula de forma directa, sino fueron analizando cada uno de los puntos. Oh, Ya puede bajarla a lo demás, profe, Sí, claro. por favor. Entonces ahí se representaría como unidades cúbicas, ¿no? Sí, porque estamos calculando volumen. No. ya. Ahora ya me quedó un poco más claro, ya. Hasta ahí ya yo voy a entregar mi problemario. El libro, la verdad. Voy a entregar mi problemario. Es que yo pensé que lo iba a dejar para mañana. Sí, profe, es que dijo que después de la clase, después de Después de la clase, después de la clase, sigue siendo 28 de octubre. A mí me falta nada más, o sea, este tema y ya. Yo nada más. De va a caer uno por cada método, o sea, uno y uno para que sean 3, o... No, Cristian, ya me has preguntado como 10 veces, creo. Es es que el dice tema en 2 de discos general, y 1 de sólidos de arandela. revolución, solo 3. Puedes hacer los 3 del método de discos, los 3 de arandelas, o los 3 de capas, o 1 y 1, como tú gustes. Pero que son 3. Más fácil. Mejor uno y uno para variedad. Pues ahí sí lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Ustedes deciden. Hay que... Para mí es un poquito más fácil el de discos que el de arandela. Pues entonces, puros de discos y listo. No, porque después en el examen... ¿Vamos a hacer uno de discos? ¿Mande? ¿Vamos a hacer uno de discos ahorita o no? Este es el método de... Ahorita vamos a pasar al de... Ese es el de discos. Ay, Dios, ya no sé ni en qué estoy. Ese es el de discos.
Porque estamos resolviendo ahorita. ¿Por qué discos? Porque a la hora que ustedes giran, se forma como la figura de un disco, porque van a girar sobre el mismo eje. Pero, o sea, ¿cómo voy a saber identificar cuándo es de discos y todo eso? ¿Por el ¿Cómo enunciado vas a o no? saber? No, ¿cómo vas a saber? Porque el método de discos, por ejemplo, tienes que girar sobre un eje y tu figura o tu sólido que se está formando está en ese eje. Y en el método de las arandelas no queda sobre ninguno de los ejes, por eso queda un huequito, por eso es arandelas. Quiero en esa parte, dice que se le llaman al obtener discos con agujeros en medio. Mira ahí la imagen. En método de discos, ¿qué es lo que está pasando? Estamos girando, por ejemplo, sobre el eje X. La función f de x a la hora de girar está formando un disco, que es lo que está en color blanco, porque está girando sobre el eje de las X y está sobre un eje. Eso pasa ya bien sea para el eje X o para el eje Y. Ahora, en el método de arandelas, vamos a tener que nuestra eje de rotación ya no va a estar dentro de mi eje X o de mi de eje Y. Por eso se va a formar una especie de arandelas, en donde van a quedar los huequitos en la parte de adentro. No sé si observas ahí la gráfica. Por eso tienen que realizar su gráfica. Es que eso una va a ser un plato y el otro va a ser una dona. No, eso no es que... ya entendí, ya. Wow, excelente. ¿Alguna otra duda, mis demás alumnos, o solo tengo aquí a Cristian? Y yo sé que Cristian y Zoida acaparan toda la clase, pero díganme ustedes, están muy callados. En el canal de YouTube. Ya no ha subido videos, profe. Porque las últimas clases no se pudieron grabar por el internet, pues. Sí, profe, yo llevo Solo he visto las ecuaciones diferenciales. Bueno, niños, denme chance. ¿Los demás tienen dudas? ¿No hay dudas? ¿O ya ni siquiera están ustedes conectados? Ya fueron a comer, yo tengo hambre. Nadie contesta, profe. Niños, no tengo dudas, Elena, ninguna duda. ¿Qué es lo más chistoso? Aquí no tienen ninguna duda, pero ya como están trabajando solos, aparecen todas las dudas del mundo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a pasar al siguiente método, que es el método de las arandelas. En este método también ya tenemos una fórmula y el volumen se va a calcular de acuerdo a si mi eje de rotación es horizontal o mi eje de rotación es vertical. Si mi eje de rotación es horizontal, o sea, en torno al eje X, mi volumen, vamos aquí a poner eje X, mi volumen va a ser la integral, es pi, integral definida desde A hasta B, para una función f de x elevado al cuadrado, menos una función g de x también elevada al cuadrado. Si en cambio mi eje de rotación es el eje vertical, o sea, el eje Y, nuestro volumen va a estar dado por pi de la integral definida desde C hasta D para los puntos, y ahora la función va a ser una función f de y. En lugar que sea una función f de x, ahora va a ser f de y menos g de y.
Y el diferencial, pues obviamente es el diferencial Y. ¿Cómo vamos a determinar quién es f de Y y quién es g de Y? Es muy parecido a lo que estábamos viendo en curvas, área entre curvas planas. Voy a cambiar la vista aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el eje de rotación, el eje X. Observen la figura que tenemos en 2 dimensiones. Todavía no nos vayamos a la de 3 dimensiones. Aquí tenemos un rectángulo vertical, cuando sea el eje de rotación, el eje de las X o el eje horizontal, el rectángulo que vamos a dibujar va a ser un rectángulo vertical, de tal manera que la curva que toque en la parte de arriba a este rectángulo va a ser f de x y la que toque en la parte de abajo va a ser g de x. ¿Sí lo aprecian ahí en la pantalla? Sí, profe. Bueno, este es para el eje de rotación en el eje X. Ahora, si nuestro eje de rotación es el eje de las Y, hacemos un rectángulo de manera horizontal y f de Y se toma de parte del lado de las X, tomando en cuenta de derecha a izquierda. Mi rectángulo, la primera curva que toca el rectángulo del lado derecho es f de y la curva que toque al rectángulo del lado izquierdo va a ser g de Y. ¿Sí lo aprecian ahí? Sí, sí, sí. Bueno, Chale, entonces, ¿mande? no, de que esas dos fórmulas no lo recalcan. Entonces vamos a pasar a el ejemplo. El ejemplo dice, determina el volumen que se genera al girar el área limitada por una circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 y una recta x menos 7y más 25 igual a 0 en torno al eje x. Aquí tenemos nuestra figura. Como ustedes pueden observar, el única área o el área que tenemos que girar va a ser solamente lo que está ensombreado en color gris. Tenemos toda la circunferencia, que es una circunferencia de radio 5, y una línea recta que pasa por los puntos 3,4 y menos 4,3. Lo demás de la circunferencia no me interesa, solo me interesa la parte que está en color gris, porque ese es el área que voy a girar yo. Y como pueden apreciar, está fuera del eje de las X. Me dice que mi eje de rotación va a ser el eje X, pero a la hora que ustedes observan acá, voy a tener un espacio. Por eso es que a la hora de girar, aquí mis arandelas se forma un espacio, porque el eje de las X no va a tocar a mi función. ¿Sí me explico ahí? En cambio, en el otro método, a la hora que giramos, por ejemplo, el eje de las X estaba dentro de mi función. No sé si notan la diferencia, pero bueno, vamos a aplicar aquí nuestras fórmulas y ya tenemos mi gráfica. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Tienen que graficar las dos ecuaciones que nos estén dando para checar cuáles son mis puntos de intersección. Como ya me están dando que va a girar en torno al eje X, ya va a ser más fácil determinar qué fórmula voy a utilizar. Entonces, como es con respecto al eje X, la fórmula a utilizar va a ser la primera. Vamos a poner aquí ejemplo 2. ¿Cuáles son los datos? Son las curvas, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Es una circunferencia. Y la otra es una recta, x menos 7y más 25 igual a 0. Y gira en el eje X. Son los datos que me da el problema. Que su eje de rotación es sobre el eje X y las dos curvas. A la hora que realizamos nuestra gráfica, nos queda solamente un tramito. Voy a realizar una pequeña gráfica aquí.
donde tengamos una circunferencia de aproximadamente radio 5. Y nuestra recta pasa por estos puntos. Entonces, si nosotros hiciéramos los cálculos, aquí es el punto menos 4,3. Recuerden que estos puntos los podemos calcular haciendo un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones que nos está dando el problema. También lo podemos calcular a la hora de graficar, utilizando ya bien sea algún dispositivo o haciéndolo manual, pero estos puntos son mis puntos de intersección. Ahora, ¿quién va a ser f de x y quién va a ser g de x? Según lo que yo les acabo de mencionar, les acabo de decir que vamos a dibujar rectángulos verticales. ¿Quién les dije que iba a ser f de x y quién sería g de x? El que toque en la parte de arriba es f de x y la curva que toque en la parte de abajo es g de x. O Por lo sea, tanto, f de x será la circunferencia. f de x es la circunferencia, exacto, x cuadrada más y cuadrado igual a 25. Y g de x va a ser la recta, x menos 7y más 25 igual a 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos. Sí, sí, profe. Ahora, estos puntos los encontramos gráficamente, pero si los queremos encontrar de manera analítica, ¿cómo se hace? Bueno, simplemente resuelvo el sistema. Podemos hacer, ya utilizamos el de reducción, podemos hacer, por ejemplo, el de igualación. ¿Se acuerdan del método de igualación que teníamos que hacer? ¿Se acuerdan del método o no se acuerdan del método? Sí, a ver. Despejo de las dos ecuaciones una Sí. variable. Por ejemplo, si despejo y de la primera ecuación me va a quedar 25 menos x al cuadrado, todo dentro de una raíz cuadrada. De la segunda ecuación, si despejo y también, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos, Dos, ¿por qué? sería No, 25, 7. ¿ah? Sería x, no, 25 más x sobre 7. por, es, ¿qué no? X es afectado. No sería ¿X qué? menos x es más X, 25. no te entiendo, Cristian, ¿qué? Ah, por los signos que Este hay menos 25. 7y está restando, pasa al otro lado sumando, y el 7 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me quedan positivos, x más 25 sobre 7. ¿Sí? Ah, yeah. En el método de igualación, lo que tenemos que hacer es, como su nombre lo dice, es igualar a las dos variables que acabamos de despejar, de tal manera que voy a tener un sistema solamente con una incógnita. Para poder quitar la raíz cuadrada del lado izquierdo, tengo que elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar 25 menos x al cuadrado es igual a x más 25 sobre 7 al cuadrado. ¿Cómo me queda la expresión que está del lado derecho? En el numerador, ¿cómo me quedaría? Se desarrolla el binomio, ¿no? O ¿Y cómo me quedaría? ala, no está difícil. A ver, El cuadrado del primero más no, el doble producto del primero por el segundo, que sería 50x más más el cuadrado del segundo, que es 25 por 25, 25 por 25,
625 sobre 49. Ah, ¿Qué no es correcto. el Sí, yo me confundí. menos? Entonces, este 49, para que no tengamos una fracción, lo podemos dejar al otro lado de la igualdad y estaríamos multiplicando lo que está del lado izquierdo por 49, o sea, 25 por 49. Y nos da 1225 menos 49x al cuadrado igual a x al cuadrado más 50x más 625. Ahora tengo puros enteros. Como ya tengo puros enteros, vamos a despejar, perdón, vamos a igualar a 0 para poder factorizar. Entonces, esta x al cuadrado pasa al otro lado de la igualdad, es menos 49x al cuadrado menos x al cuadrado. Tenemos menos 50x más 1225 menos 625 igual a 0. Entonces, menos 49 menos x me da menos 50x al cuadrado. No, Menos 50x. 1225 menos 625 me da 600 positivo, igual a 0. Aquí puedo factorizar. Si se dan cuenta, todos estos números son divisibles entre menos 50. Entonces lo voy a reducir para que sea más sencillo realizar mi factorización y voy a dividir a toda la ecuación entre menos 50. De tal forma que menos 50 entre menos 50, x al cuadrado positivo. Menos 50 entre menos 50, más X. x. Y sería la Más otra menos entre 12. menos me va a dar menos y 600 entre 50, ¿cuánto me 12. da? Tengo 12. 12 igual a 0. Esta ecuación está más sencilla para poderla factorizar y la factorizamos sacando dos factores, la raíz del primero, el signo del segundo, más por menos me da menos, y tengo que buscar un par de números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 1. ¿Quiénes serían esos números? 4 y 3, ¿no? 4 y 3, 4 y 3. 4 y 3, exactamente. De tal manera que x más 4 igual a 0 va a ser igual a x menos 4. Este le podemos llamar como x1. X menos 3 igual a 0 sería x2 igual a 3. Tengo mis puntos para x. Como ya tengo mis puntos para x y es con respecto al eje x que yo voy a calcular mi volumen, entonces estos son mis puntos de intersección y podemos checar que sí, en efecto, para x me dio menos 4 y me dio 3. No sé si tengan alguna duda mis demás No. alumnos, aparte de Cristian y de Zoid. 7:20 acaba la clase, ¿verdad? ¿Escucha o no? Ah, ya, escucha. No sé a qué hora se acaba la clase. A Sí, 7:20, creo profe. que sí, 7:20, me quedan 5 minutos. Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Supongo que No. los demás no tienen dudas, entonces continuamos. Tengo mis puntos de intersección, solamente queda sustituir en la fórmula para el eje de rotación de las X. Entonces vamos aquí y tenemos que volumen es igual y es pi, aquí les voy a reescribir la fórmula otra vez, de A hasta B para la función f de x elevado al cuadrado menos g de x también elevado al cuadrado por el diferencial x. Entonces ya determinamos quién era f de x y ya determinamos quién era g de x. Entonces aquí, perdón, como ya tenemos f de x y g de x, para hacer la sustitución, recuerden que tienen que despejar, pero aquí ya tenemos nuestros despejes. Por eso despejé para y, para tener la función ya en términos de la x. Entonces, f de x, ¿quién va a ser? Nuestros puntos quedamos que era menos 4,3. Y f de x, ¿quién sería? Sería la función de la circunferencia ya despejada para
y es raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Y esta función, recuerden que se tiene que elevar al cuadrado. Menos g de x. ¿Cuánto vale g de x? También ya lo despejamos y vale x más 25 sobre 7. Elevamos al cuadrado. Diferencial x. ¿Sí vamos bien? Entonces ya tenemos nuestros datos. Vamos a elevar al cuadrado cada una de las funciones. En donde la primera función, como es una raíz y está elevado al cuadrado, me queda solamente 25 menos x al cuadrado. Y en la segunda me queda el desarrollo del binomio que hicimos acá. Esta parte de acá. Que sería x al cuadrado más 50x más 625 sobre 49. Aquí nada más estamos desarrollando nuestra integral, que es de menos 4 a 4. Y antes de poder integrar, vamos a reducir nuestros términos que tenemos dentro. Y estos dos enteros los vamos a convertir a 49 para tener el mismo denominador. Sería 49. 25 por 49, ¿cuántos nos dio? ¿Se acuerdan? 1225 menos 49x al cuadrado menos x al cuadrado menos 50x menos 625. Al igual que a la hora que encontramos los puntos de intersección, esto que está en el numerador se puede simplificar sacando un factor común que es nuestros 50 49avos, ya que son constantes, y me va a quedar 12x menos x cuadrada sobre 2. Perdón, aquí todavía no es x cuadrada sobre 2, es 12. Voy a acomodar bien mis términos, es ahí. 12 menos x al cuadrado diferencial x. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que tenemos acá, porque con estas ecuaciones trabajamos. X cuadrada más x menos 12. Nada más que como solamente saqué el signo positivo de 50 a 49avos, por eso están con signos diferentes. Pero es exactamente el mismo. Aquí me equivoqué, es 3. Este es 3. Y este también es 3. Resolvemos la integral. Nos queda la integral a la hora de resolverla es 12x menos x cuadrada sobre 2 menos x cúbica sobre 3. Y se tiene que evaluar para un valor desde menos 4 hasta 3. Me voy a pasar directo ya al valor de la sustitución del límite superior menos límite inferior, que sería 12 por 3 menos 3 al cuadrado sobre 2 menos 3 al cubo sobre 3. Todo esto es mi límite superior menos mi límite inferior, que es 12 por menos 4 menos menos 4 al cuadrado sobre 2 menos menos 4 al cubo sobre 3. Y nos da un valor de volumen 175 tercios de pi unidades cúbicas. Listo. Si van a tomar foto o algo, niños, de una vez, porque ya se nos acabó la clase.